Perfecto. Comparto un segundo pantalla. Espérense que me logueo en el campus. Eh, Bien. Miren a lo que me refiero. Acá. Bien, acá en materiales didácticos, hacen un clic, entran, voy poniendo algunas cosas. Lo último es el 3 de junio. Si yo despliego esta, hay unos ejercicios con duraciones, está el S de las figuras, les dije donde establecía que sé si lo habían visto, y está esta carpetita que dice dictados, 02 dictados. ¿Por qué 02? Porque, bueno, creí que me lo iba a ordenar, pero pone evidentemente las carpetas primero y después los archivos. La idea era que quedara en el medio. Eh, 6 ejercicios. Ahí tienen las instrucciones, están en el apunte 1, para que escuchen y Ujú. resuelvan esto con rayitas. Pero es como una práctica previa, después ya lo que vamos a empezar a hacer es con figuras directamente. Ya las incorporamos, ya vimos cuáles son, ya vimos cuánto van a durar en relación al pulso, qué me indica el número de compás, todo eso. Si vayan repasando y si hay dudas, vayan aclarándolas. Por ahí, cuando esté la ejercitación concreta y seguramente surgen dudas, bueno, ahí las vemos. Pero eso está bueno como práctica, ¿está? Dejo de compartir ahora, Bien. entonces acuérdense, si están en la comisión 8, ahí tienen aviso, aspectos generales, acá en materiales didácticos. No en las clases, sino en materiales. Siempre revisen ahí Sí, sí. también que puedo ir agregando cosas. Espérense que a mi timo Carla se salió. Ahí está. Bien, dejo de compartir y a ver, esperemos que entre Santi. Arranquemos. Si se suma alguno más, lo unimos. Muy bien. Eh, Incorporamos. Hola, ¿cómo va? Ahí saluda Juan. El chat. Eh, Habíamos visto la otra vez, vamos a empezar con alturas hoy. Habíamos nombrado las notas, ¿sí? ¿Vimos el concepto de escala? Muy por arriba fue la clase pasada. Arriba, claro, fue como lo que las presentamos. Dijimos que las notas, el nombre de las notas, ahora lo vimos ubicado en el teclado y demás. ¿Está? ¿Qué va a ser una escala? Acuérdense que nosotros dijimos que teníamos 12 sonidos, ¿sí? Repertorio de alturas de la música occidental. En principio va a ser de 12 sonidos. Vimos cómo los vamos a llamar a cada uno. Las notas, más sostenidos y bemoles. ¿De dónde surge esto de las notas? Ya ahí mis conocimientos de historia flaquean. Y si bien me apasiona y me encanta la historia, lo debo haber visto en mi cursada de historia. Yo no la... Cuando cursé, yo les conté que cursé otra carrera acá en la facultad, en la UNR, pero mi carrera original fue en la Universidad del Litoral hace 30 años casi. Y historia la debo haber hecho hace 25, el último año de historia. Y homologué, al hacer uno una nueva carrera, tiene esa posibilidad. O sea, homologar es presentar el material de lo que ya estudiaste en tu carrera previa y te dan por aprobadas materias que cumplen con las mismas cosas. Entonces, bueno, si vi cómo surgió esto do, re, mi, fa, sol, tengo un recuerdo muy vago. Está, pero ya en la antigua Grecia había, está, se nombraban eh, los sonidos y estaba el concepto de modo más que de escala. El recuerdo que tengo, ¿no? Por lo menos nosotros los llamamos modos y asociamos con modos griegos, griegos, con los cuales vamos a hablar. Y después, hacia la Edad Media, ya por el año 700, 800, 900, eh, la música empieza a tomar un desvío hacia, toma como dos aspectos. Uno ligado a la iglesia, está donde la iglesia era el centro, lugar de estudio, además de aprendizaje. Y otro camino que es la música popular. Está, empiezan a convivir estas dos líneas. eh,
muy interesantes porque la música popular tendrá sus matices interesantes, aparecen instrumentos, todo, y la música religiosa ligada a, a la iglesia va a ser vocal en principio. Y van, al estar ligada al estudio, eran los centros de aprendizaje, eran los que copiaban textos, eran los monjes de las distintas iglesias, y empieza a aparecer este deseo del aprender, de un poco esta mentalidad occidental de la que habría en algún momento, del progreso y demás, y esa línea de música empieza en las iglesias y empieza con un tipo de canto que se llama el canto gregoriano, es el que nos va a llevar a la línea clásica de la música. ¿Está? Ese va a seguir una evolución a través de los siglos por distintos periodos, de los cuales vamos a ir hablando para familiarizarnos con ciertas etapas, y va a ir teniendo un progreso, ¿está? A lo largo de los siglos. La música popular va a seguir cierto camino, pero de la cual tendremos algunas nociones. No siempre va a quedar registrado. ¿Por qué? ¿Cuál será el acontecimiento que sucede en algún momento que permite que de la música clásica tengamos datos de hace más de 1000 años, y de la música popular tenemos nociones, referencias? ¿Por la escritura? Exactamente, aparece justamente en la Edad Media, hacia el año 1100, un señor llamado Guido d'Arezzo se le ocurre inventar una forma de escribir. Primero había gestos, había inventado un sistema de gestos con la mano, creo, para indicar qué alturas había que hacer, y finalmente inventó un sistema de escritura, que en ese momento no era el pentagrama, eran 4 líneas, y unos símbolos que se llamaban neumas, pero eso va a derivar en la escritura pentagramal, que es la que conocemos. El, la música popular se mantuvo ajena a eso. Guido, también salen los nombres de la... Claro, aparece, en ese momento era ut, re, mi, fa, sol. Ut, no me acuerdo qué tenía que ver con el latín, ¿está? Pero eh, ahí es donde se implantan y aparecen nuevamente, retoman esta idea de los modos, ¿está? Otras agrupaciones escalísticas. Entonces, ¿por qué esas 7 notas? Ese es el dato que no me queda claro. ¿Está? Hay libros que insisten con que hay una cuestión de los armónicos naturales, una cuestión de acústica, no nos vamos a meter, bastante complejo, algo he mencionado, que naturalmente es lo que se percibe, pero hay otras culturas que no han percibido eso. En la India no son 12 sonidos. La octava está dividida a veces en 23 o en 50 y tantos sonidos. O sea, tenemos sonidos más pequeños que el semitono, pero un oído mucho más entrenado. Nuestro oído puede percibir eso, sí. Debe ser más difícil. Yo no estoy entrenado para escuchar menos del semitono. Percibo, obviamente, cuando hay notas que no están afinadas, si cantamos en conjunto, pero por sí Se- solo, si la tercera está un poquito más arriba, más abajo, uno se da cuenta en intervalo, pero no con precisión, como que yo en mi oído no lo discrimina así con una precisión exacta. Puedo decir, bueno, ¿Serán, está alto, está bajo, profe, sí. ¿Qué dice Santiago? serán como las frecuencias así que están entre nota y nota, esos como si fueran unos microtonos, algo así? Hay una medida que es más allá de esto de tonos y semitonos. Nosotros en el sistema temperado, se llama este que estamos manejando nosotros, decimos 12 sonidos donde la distancia menor es el semitono, pero ese semitono se divide en 100 acústicamente. Hay una medida que lo divide en 100, podría haber otro que lo divide en más o menos. Esa Mm. medida se llama el cent, con C, ¿está? Divide el semitono en 100 partes, ¿está? Ah, sí, sí, sí. Eso aparece así en los programas, como por ejemplo FL Studio, aparece como esa medida cent a veces. Claro, hay posibilidad de desarrollar sonido, inclusive hay teclados sintetizadores que venían con posibilidad de distancias menores al semitono.
De hecho, a ver, un instrumento como la guitarra lo logra. ¿Cuál es en la guitarra mi forma de hacer menos de un semitono? A ver quién me lo dice. Los guitarristas. Que esté desafinada, podría ser. Podría ser, con las clavijas lo puedo hacer, pero ¿hay otra? Llegando a la Llegando a cuerda la cuerda. sería. ¿Cómo? Sí. Haciendo un bending. El bend, claro, el estirar. Los pequeños vibratos me están dando fluctuaciones de menos de un semitono, muchas veces. ¿Está? O sea que lo tenemos en el oído, lo hemos escuchado. Los que escuchan blues, está lleno de Sí. fluctuaciones, está dentro de las notas. Pero la cuestión es que en la música occidental, esta tendencia que venía de Grecia, por algún motivo quedaron esos 7 sonidos. ¿Está? Los que llamamos como do, re, mi, fa, sol, la, si. En esa música eclesiástica, ¿sí? En siglos 9, 10, 11, 12 y posteriores, había noción del si bemol, del fa sostenido, pero eran como poco usadas. Tenía que ver con el tipo de afinación, con cómo el sistema de afinación era otro, no era este que conocemos, ¿está? Donde do sostenido es re bemol. Esto que mencionaban la otra vez, que había un teclado que tenía una tecla para do sostenido, otro re bemol, porque son sonidos distintos. Depende del tipo de construcción de afinación que yo use. Es complejo, lo van a ver los que cursan acústica, creo que casi todas las carreras lo hacen, no recuerdo ahora, pero en acústica ven esto, cómo es esto de las distintas afinaciones. Lo que nos interesa a nosotros, bueno, es que quedaron esas notas. De hecho, otras culturas, yo mencioné recién las indias o hindúes, allá en Asia, abajo de China, ese gran país enorme, riquísimo culturalmente. Hola, llegué tarde. Sí, perdón, y yo estaba ahí y me di cuenta tarde, Susana, para dejarte entrar. Eh, Usan muchos más sonidos, músicas chinas, músicas japonesas también. Si bien la octava, naturalmente, aparentemente funciona en todas las culturas, hay menos, la división es menor que la del semitono. Y hay otras donde el repertorio de alturas es de menos notas. Creo que la otra vez había mencionado, si yo canto na, 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 perdón, a ver si no. ¿Alguien sabe qué estoy cantando? No me acuerdo si lo habíamos hecho la otra vez. Era una pentatónica. Claro. Na, 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 na. Mal llamada pentatónica, creo que lo había dicho también, si no lo dije la otra vez, lo digo ahora. ¿Por qué mal llamada? Porque si yo digo pentatónica estoy diciendo 5 tónicas. ¿Está? Y los sistemas nuestros tienen una tónica. Es lo que vamos a llamar nota polarizada, o es nuestro centro de atracción, es 1. Esto me lo decía también mi profesor de composición, debería llamarse escala pentáfona. Esto entre nosotros, en la calle, en sus grupos, en sus bandas, y les van a decir, chicos, toquemos con escalas pentáfonas, los van a ver como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Sigan diciendo histórica, no queda otra, pero digamos que conceptualmente sería erróneo. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Que existen distintas. Vamos a pensar solo en los 12 sonidos temperados, volvemos a esto, no pensemos en China, en India y en otros países. Puedo construir diferentes combinatorias escalísticas. Recuerden, ya 2 sonidos podría ser mi repertorio de alturas, por lo tanto sería esa mi escala. ¿Está? Una escala, ¿cuál va a ser la característica? Va a ser ese repertorio de alturas ordenado por sus menores distancias del sonido que elijo como fundamental al más agudo. Si quieren anotarlo, repito. Que no me acuerdo si lo había dicho en la otra clase, lo repetimos ahora por las dudas. Escala va a ser entonces el repertorio de alturas que yo elija, partiendo del sonido fundamental al más agudo. Puede ser la octava, puede no ser la octava. Hay escalas que no son de octavantes.
ordenados por sus menores distancias. ¿Sí? Si yo tomo ahora vamos a ir a un gráfico para verificar esto en la escala, en esto que llamamos la escala de Do. ¿Ordenada? ¿Cómo verías? ¿Podés repetirlo, por favor? Así lo anotamos. Ahora lo repito, Susana y Mariano, ¿qué dicen? No, que me faltó es la escala de grave a agudo ordenada por... Sus menores distancias. ¿Están? Sus intervalos más pequeños. ¿Sí? O sea, yo hago un acomodo los sonidos en base a sus distancias más pequeñas. En el caso de esa pentatónica menor, si la pienso en la, yo estoy empezando tarán, estoy bien con el la, tarán, la, y voy al do. La nota sí no está directamente. La, do, re, mi, sol, mi, re, do, la. ¿Está? Me estoy saltando el si, me estoy saltando el fa. La, do, re, mi, sol, mi, re, do, la. Florencia, ¿estás hablando? No se te escucha. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Muy bajito, ahí un poquito mejor. Capaz que tengo el micrófono lejos. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí está. Ah, bueno. No, lo que quería preguntar es porque vos dijiste el sonido fundamental, o sea, no tiene que ser el más grave. Tiene que ser, pero ¿cuál es más grave? Ahora repito Susana, que no, ya la voy a repetir por la duda la definición. El tema es cuál pasa a ser mi sonido fundamental. Y eso ahora lo voy a explicar, aunque ahora pasamos a un gráfico. Yo podría elegir en esa misma que acabo de cantar, puedo decir el la es mi fundamental. Lo que tengo que hacer es que hacer funcionar ese sistema para que ese sea mi tónica. ¿Sí? Yo puedo decir, no, el do va a ser mi sonido fundamental. Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Do, re, no, estoy mal. Do, re, mi. ¿Sí? En vez del fa, no canto el fa, do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Do, re, mi, re, do, dejo eso. Do, la, do, re, mi, re, do. Y hago funcionar el do como mi fundamental. ¿Qué quiere decir esto de la fundamental? No importa si no queda claro. Que va a ser mi centro de atracción. ¿Está? Va a ser mi lugar de reposo. Va a ser mi nota jerarquizada. ¿Está? No hay naturalmente una... Eso lo logro yo. Está generando tensiones y reposos. Por algún motivo, la escala de do y una compañera que le vamos a encontrar más adelante, por ahora no nos preocupemos, tienen naturalmente ciertos elementos que jerarquizan esa nota do. Vamos a ver ahora en un ratito qué pasó en esos años 1100 cuando apareció la escritura y cómo se fue cambiando el sistema de escalas, se fue como simplificando y por qué. ¿Está? Repito entonces una vez más para Susana, escala va a ser el repertorio de altura que voy a utilizar, partiendo ordenado por sus menores distancias y partiendo del sonido que elijo como fundamental. O sea, la escala es un muestreo, del más grave al más agudo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Con hacerlo ascendente ya está el muestreo, salvo que en forma descendente yo cambiara los sonidos. Puede pasar. La escala hay que juegue con otros sonidos. Pero como muestreo, la escala es simplemente eso. La escala no es la música, es el material con el que voy a hacer música. ¿Se entiende? Fíjense que después, en el siglo XX, van a decir, a ver, pero ¿por qué no usamos los 12? Ese es todo mi repertorio. Inventa, hay unos señores muy inteligentes allá por el 1913 que dicen, hagamos un sistema con todos los sonidos. Pero además que no tenga nada que ver con todo esto que venimos escuchando. Ya estamos cansados de escalas mayores, menores. Todo, cambiemos todo. Inventan un sistema distinto. Después lo van a ver.
Ya suena más extraño, no suena más disonante, sobre todo con esa intención que tenían al principio. Pero bueno, después iremos escuchando. Sí, Susana. Te hago esta pregunta. Cuando vos hablas de alturas, ¿uno puede decir notas o sonidos es lo mismo o no es lo mismo decir eso? Sí, en principio sí, porque sabemos en qué nos estamos manejando. ¿Está? Si yo empiezo a utilizar, inclusive ahora con esto que hablamos, no tengo que pensar en música hindú. Si de repente con un sintetizador yo creo otros sonidos que están ahí intermedios, y va a cambiar la cosa. Le voy a tener que buscar otro sí, voy a tener que buscar la forma de expresarlo. Entonces sí me conviene hablar de repertorio de alturas. Es más genérico. ¿Está? Y es como que aplica a otras músicas que no sean la nuestra, pero sí puedo decir en mi repertorio de notas, elegido esa va a ser mi escalística, y nada, mi música se basa en eso. ¿Está? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna otra? Entonces, bueno, de alguna manera y por algún motivo esto de do, re, mi, fa, sol, la, si quedaron. Y pareciera que los otros en principio sí resultaban como ajenos. Tiene que ver con los sistemas de afinación, tiene que ver con culturalmente cómo funciona el oído. Insisto, tribus amazónicos, africanos y un montón de otras culturas, esa pentáfona pentatónica es lo que naturalmente fluía. De Japón, India, son más complejos todavía. Entonces, no es el fundamento este de que es lo natural de los armónicos del sonido, y un argumento que pasa a ser débil ante la realidad de otras formaciones musicales que encontramos, pero de muy larga data, ¿verdad? De las mismas épocas y anteriores. Así que bueno, ¿qué necesitamos ahora? Primero familiarizarnos con cómo suena esa escala. El programa de primer año se basa en la escala mayor, no por hacer, no por capricho, sino porque hay muchísima música que se centra en eso y porque es un buen punto de partida. ¿Podría haber otros? Sí, podría haber miles, pero bueno, en principio está ordenado así el programa. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a tener noción teórica y práctica de esa escala. Cuando digo práctica, es empezar a reconocerla, ¿está? Y a poder entonarla. Ya, por más que no seamos cantantes, recordemos familiarizarme. ¿Cómo lo hago? Yo les voy a poner en estos días algunos audios de la escala tocada de distintas formas, más rápido, más lento, está para que puedan escucharla y familiarizándose. Es un camino. El otro, bueno, la toco, mi instrumento, o en el pianito, no tengo más que tocar los sonidos blancos, de do a do, no se vayan más lejos, y toco con un dedo. ¿Ah? Pam, 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 pam. Voy a que no necesito ser instrumentista para poder resolverlo. Ok, supongamos, yo ya me la sé, pero no lo sé, entonces la escucho una vez. La escucho hacia abajo. Si vayan pensando ahora los nombres, o sea, los nombres los tengo que familiarizarme con decirlos rápido. Y después, bueno, voy a empezar, no la canté nunca, no sé cómo es una escala mayor cantada, entonces bueno, voy a empezar a hacerlo. Lo hago, me ayudo con el instrumento. Do, háganlo, esos pianitos del celular uno se acomoda en el registro, háganlo en el registro de su voz, las chicas por lo general van a necesitar hacerlo acá. Do, varones por lo general lo hacemos acá. Do, entonces voy de a poquito. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bien, me ayudé con el piano, lo hice un par de veces, lo dejo. Voy a descansar, hago otras cosas, mañana de vuelta. ¿Me acuerdo cómo era? Hago, a ver. Do, tan, tin. Oh, no me acuerdo. Tan, tan, tan. Eso me acuerdo porque me suena a Fray Santiago, tanana. Asociaciones van a empezar a aparecer, aprovechenlas. ¿Está? Mira, tengo un referente que me hace acordar
cómo es la escala. Ya me está Profe. avisando. Sí, ¿quién decía algo? Disculpa, creo que hay un chico que está intentando entrar. Sí, Matías, perdón. Gracias. Perdón, voy a cerrar este panel así cuando... ¿Y cómo lo cierro? Ahí está. Perdón, Matías, que estaba hablando y tengo abierto al costado, entonces ahora lo cerré, entonces ahora si entra alguien me aparece así en medio de la pantalla. ¿Qué pasó, perdón? Hola, Matías, ahí saluda. Ya me avisa de que quedan 8 minutos. Se corta, acuérdense, 5 minutitos que se procese el video y volvemos a entrar. Decía, la canté hoy, me fui, descansé, mañana veo primera cuestión, me acuerdo cómo sonaba esa escala de do a do, que ya llamamos escala de do mayor. Algo, no todo, bueno, vuelvo otra vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Alargo un poquito más rápido. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ayuda, ¿puedo solo ahora? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pasa eso a veces. Me siento perdido. Fíjense si no es tomar aire. Hagan parte más fea. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No estamos aprendiendo canto. Yo no tengo cómo, porque no soy cantante, no les puedo enseñar canto, pero y nada, entonces a veces si se me acaba el aire, la afinación se va. ¿Está? Entonces, pausen cuando quieren, toman aire y continúan. Pero entonces ir familiarizándose. Pasaron 3, 4 días, ya voy teniendo, ahora sí la recuerdo, ya empiezo a tener más o menos noción, bueno, ya más o menos me siento más seguro con la afinación. Pruebo solo y hago a ver, perdón, ¿qué mensajes en el chat? Profe, ¿usted está? No, y debería. Es un tiempo que no me he estado aprovechando. A veces me quedan en el video las capturas de pantalla, entonces veo los nombres, pero no sé si estoy viendo a todos. Así que en un momento voy a aprovechar, chicos, voy a pasar asistencia como corresponde. ¿Está? Están los que me avisan, hoy no pude y demás. Así que, pero bueno, voy a empezar a tomar esa costumbre que presencialmente lo haría y acá no sé por qué no lo hago. Entonces, siguiente paso, creo que ya me acuerdo. Bueno, voy a cantar primero y toco después. Está cada una por una. Entonces eso me permite ir corroborando mi afinación. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bien, ahí saltó, empezó a temblar un poquito. ¿Se entiende? Entonces nada, me voy acostumbrando, voy corrigiendo mi afinación, etcétera, etcétera. Y eso, la parte práctica. Empiecen a hacerlo. No dejen de lado prácticas anteriores. Canto cualquier sonido, ahora ya con el nombre de la nota, sostenido, bemol, también toco cualquier sonido y lo repito. Tan, que nota es, mi bemol, mi o re sostenido, ¿sí? Como es semitono arriba, semitono abajo, tono arriba, tono abajo, tonos. Tan, tan, bien, tan, tan, pam, pam, y semitono tara, hacia arriba, nara, hacia abajo, y corroboro, ok, bien, ya tengo control del tono y semitono, eso está bueno. No dejen de hacer esas prácticas, ¿tá? Lo recomiendo enfáticamente. Una nueva que vamos a agregar, ya tengo los sonidos semi-registro, me ubico donde canto yo más o menos, entonces nada, voy cantando eso, pero ¿qué pasa yo cuando tenga que escuchar y resolver músicas? Escuché una melodía de violín que me encantó, la melodía de violín suena acá.
Ah, no puedo. Yo no puedo cantar eso. ¿Cómo hago para repetir? Tengo que poder, sí lo escucho y me puedo familiarizar, puedo transportarlo a mi octava. Ese es el fenómeno de resonancia que les conté que hace tanta alusión a un señor de un método que estoy leyendo. ¿Cómo empiezo a entrenarme en ese sentido? Bueno, empiecen a tocar sonidos fuera de su registro, ¿sí? Toco, perdón, escucho y digo, ¿qué me suena? ¿Qué es lo que cantaría yo automáticamente en relación a eso? Tan, tan. Voy a ver si estoy cantando. Acá sí necesito, aunque sea el pianito del teclado, para ver cuál nota es. Es un do. Tan, tan. Efectivamente, me salió cantar ese do en esa octava. Bien. ¿Está? Es posible que cante otro. Bueno, pero en principio es dejarse llevar y cantar lo primero a lo que me convoca ese sonido que toqué. Chicas, a nosotros nos es más fácil por algún motivo, pero suena esto. Bien. ¿Qué nota será? ¿Cómo hago para cantarlo? ¿Está? Igual a los varones también, nosotros no. Si alguien canta ese sonido, avísame porque tiene posibilidades laborales infinitas si canta eso. ¿Qué me suena? Tan, tan, canto lo primero que me sugiere. Está como vibración, lo que percibo, lo que siento y tan, a ver si estoy bien. Tan, re bemol do sostenido. Tan, está. Ese es el fenómeno de la resonancia, por lo general funciona naturalmente, no tengo que forzar nada. Dejen fluir el sonido que les convoca. Para eso tengo que estar acostumbrado a emitir sonidos con mi voz, ¿está? Y sonidos de altura puntual. Si nunca abro la boca para emitir un sonido más que para hablar, va a costar un poquito más, ¿está? No va a ser tan natural, ¿está? Pero entonces me fluyen. Y empiecen a acostumbrarse a esa práctica, ¿está? De buscar sonidos fuera de mi registro, escucho y repito, ¿no? Les va a ser sumamente útil después para escribir melodías que están fuera de mi registro. ¿Tá? Lo escucho y reconozco. Ahí inmediatamente, bueno, me puedo ubicar en mi octava, en mi registro y reproducirlo. Tómense el tiempo. Necesitan 4 minutos por día para hacer esa práctica, una vez al día por lo menos. Entonces, no dejen de hacerla, los va a potenciar ¿Cantar los muchísimo sus intervalos? posibilidades. Sí. Se corta en un ¿Los minuto y algo. intervalos? ¿Perdón? ¿Usted habla de la práctica de cantar los intervalos todos los días? La de cantar los intervalos, la de cantar la escala, la de cantar... No, ya si empezamos a sumar son 15 minutos por día que necesitan. Digo, esta de las octavas son 2-3 minutos. Pero ya si empezamos a sumar, sí, necesitan un poco más de tiempo. Empiecen a dedicárselo. Pero la de los intervalos también es todos los sonidos fuera de mi registro. Es una que quiero que empiecen a poner a prueba muy seriamente. Y después tocar canto en mi registro, do, bueno, no ese do, justamente porque el de abajo no lo puedo cantar. Sol, sol, yo con falsete, sol, 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 mira, sol, sol, ahí se me fue por algún motivo, sol, hasta se me hizo un lagunazo. Entonces, poder cantar, yo canto un sonido y trato de cantar, si puedo cantar la octava superior e inferior, buenísimo. No siempre es posible. Acá yo estoy haciendo falsete, a veces son 2 notas las que podemos cantar 2 octavas. Más no, se me va, pero porque físicamente mi sistema no me lo permite. Si se corta, ya saben, chicos, olvido. Todavía hay 5 más que estaban antes. En todo caso, a ver, voy a cerrar acá, así me salta. Ahí está, Leo. Bien. ¿Se entiende? ¿Hay alguien más, Leandro? Bien. ¿Se entiende entonces la parte práctica? Vamos con todo eso. Vamos sumando. Ahí está. Lautaro. No sé qué es Lautaro.
Debe ser alguien más. Vamos, se van sumando ejercicios. Obviamente si a algunos ya les resulta fácil, familiar, ya lo tenían, algunos ya conocían la escala, ya la cantaban y demás, tranquilidad, después seguirán con lo otro. Pero asegúrense de tenerlo claro. Entonces eso es la parte práctica, por un lado. Había uno más, bueno, y obviamente, fundamental, que les va a ayudar también a agilizar todo esto, canten canciones que les gustan. Empiecen si no me anoté en técnico en TAS, me anoté en flauta, todavía peor porque tocar la flauta y cantar al mismo tiempo es muy complicado. Entonces, sus instrumentos no les demandan, o sus intereses no les demandan el cantar, bueno, la idea es que empiecen a acostumbrarse, hagan la práctica de imitar los cantantes que les gustan, aquellas músicas que les gustan cantar, nada, empezar a poner, es una forma más grata que estar haciendo tarán, tarán, ta. Están incorporando música, la están poniendo en práctica, están empezando a poner en función esto de afinar sonidos y encontrar esas notas. Entonces, ahí estamos con la parte práctica. Vamos un poco con la teoría. Bueno, si entra alguien más, creo que esto me va a avisar. Si no están en contacto ustedes, ¿no es cierto? Por lo general les dicen, decirle que me deje entrar. Dale, ahí me avisan cualquier cosa. Comparto esta pantalla. La encuentro. Bien. Compartir. ¿Se ve? Está el dibujo del piano con las notas. Y vamos a empezar a ver, bueno, qué pasa con esta construcción escala mayor, que es la con la que empezamos. Ese ordenamiento por las menores distancias, que dije que corresponde a una escala, es característica en cada escala. ¿Está? Y vamos a ver cuál es, en este caso, de la escala mayor. Si yo pienso do, re, ¿qué intervalo es el que tengo? Un tono. Un tono. Tono. De segunda. Bien, fíjate, está correcto decir segunda, después vamos a ver por qué segunda. Al principio nosotros todavía no habíamos hablado, mencionamos la octava, mencioné que puede ser segunda, pero en principio hablamos de tonos y semitonos hasta ahora. Muy bien, sigamos viendo, analizamos entonces cómo es ese orden en esta escala de do mayor. De re a mi, ¿qué intervalo tengo? De tono. Otro tono, vamos a copiar esto y lo pegamos. Sí, lo puedo mover. Muy bien. De mi a fa Semitono. es un semitono. Está ya. Se cortaron los tonos seguidos, entonces vamos a ponerle acá. Por lo general, eso no. Voy a poner acá. Se pone minúscula por algún motivo. Semitono. Fa, sol. Tono. Es un tono. Poner esto. Un tono acá. De sol a la. Tono. Tono también. Recuerden, si alguno no recuerda, pero ¿y por qué dice tono y por qué dice semitono? Si alguno todavía no afianzó eso, recuerden, está el video para verlo, pero estas teclas negras, esto es el dibujo de un piano, ¿no? Esas rayas negras, eso equivale a las teclas negras, y lo que me indica es que hay un sonido intermedio, o sea que hay todavía una distancia menor. Entre mi y fa no hay ese sonido intermedio, tengo naturalmente ahí la menor distancia, que es el semitono. Muy bien. De la a si, ¿qué distancia? Un tono. Un tono. De la a si es tono también. Vamos a ponerlo acá. Y de si a do. Semitono. Un semitono. Fíjense que no hay ninguna tecla negra ahí entre medio de las dos.
es efectivamente un semitono. ¿Está? Esa es nada más ni nada menos que la estructura de una escala mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Está? Como dije antes, si pienso la pentatónica, acuérdense que, o la pentáfona, no hacía el fa, recuerden que di una opción empezándola en do, no lleva el fa y no lleva el si. Do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do. No habría semitonos. Y la estructura que me quedaría, entonces me lleva a pensar qué intervalo hay de mi a sol. ¿Se entiende esto? Si yo saco ese fa, porque en mi escala no estuviera, vamos a hacer esto. Estoy poniendo un ejemplo que fue el de la escala pentáfona o pentatónica. ¿Qué sería un tono y medio o algo así? Ahora ya lo vamos a ver. ¿Cómo hago para solucionar ese dilema? Resulta que ahora tengo una estructura que es así. Voy a copiar esto también. Vamos a copiar esto. Bien, la incógnita que tengo es qué intervalo se me generó entre mi y sol, porque ahora no tengo el fa intermedio. Y alguien dijo por ahí, hay un tono y medio. ¿Cómo lo dedujo? Probablemente porque dijo de mi a fa y medio tono, y de fa y sol hay un tono. Efectivamente, tono y semitono es tono y medio. Pero lo voy a llamar de otra forma, porque si no a nuestro sistema, cuando tengo que empezar a contar distancias más largas, recuerden que ahora distancia entre sonidos es intervalo, ahí puedo tener múltiples distancias, cuento de mi a sol y dejo de compartir. Ahora un segundo, esto ya lo he dicho, pero lo repito porque a veces no se cae la ficha. Mi incógnita es mi sol, ¿cómo lo voy a llamar? Cuento mi, fa y sol. ¿Cuántos sonidos dije? 3. ¿Cómo voy a llamar ese intervalo? Tercera. ¿Por qué insisto en esto? Porque si yo cuento cuántos días faltan para el viernes, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, faltan 3 días. Y no dije el martes, porque es hoy. Pero si yo quiero contar un intervalo, las notas que hay, la primera la incluyo. Es mi, fa y sol. 3, tercera. Si cuento días de la semana, quiero saber el viernes, yo digo, hoy es martes, bueno, falta miércoles, jueves, viernes, 3 días. No incluyo el día de hoy. Cuando contamos notas es distinto. Quiero saber intervalos. Y esto, chicos, al principio, los que no tienen práctica, es así, con los dedos, háganlo. No se metan en problemas. A veces hay un aspecto teórico a resolver en los exámenes. ¿Qué intervalo es este? ¡Pum! Y ponen a ojo. Quinta. No, bueno, cuenten las notas y cuentan con los dedos. No se compliquen la vida. Hagan el método más sencillo hasta que eso fluya. ¿Estamos? Entonces mi sol va a ser una tercera. Voy a compartir de vuelta. Compartir. Muy bien. Acabo de descubrir que mi sol le va a corresponder, en principio es tercera, y así lo voy a llamar, ¿sí? Tercera. Y la do, ¿quién me lo dice ahora con esta misma mecánica? Parto de la, el si no está y llego al do. ¿Cuántos sonidos involucrados? Una segunda. 3. 3 otra vez. Está la, Es si, una tercera. do. Hay 3 sonidos, es otra tercera.
Ping. Vamos a ponerle esto. Así queda como, bueno, más prolijo si bajo esto. ¿Todas las terceras están compuestas por un tono o un semitono o solamente se cumplen en estos casos? Excelente pregunta, porque eso ahora nos trae otro problema. ¿Quién está? Emanuel, vamos a decirlo. Pero la pregunta es buenísima. En estos dos casos, el intervalo... Pero fíjense acá, además, esta curiosidad. Para la tercera, mi sol, tengo semitono y después tono. Para la tercera, la do, tengo primero tono y después semitono. Las distancias son iguales. No importa el orden de los factores, no altera el producto. ¿Está? Pero yo podría pensar de do cuál sería una tercera. ¿Qué nota? Cuéntenlo con los dedos. Mi. Exactamente, mi. Tengo do, re y mi, do, mi. Si yo quiero, ahora estoy haciendo el proceso inverso. Yo no vi las dos notas y dije, a ver qué intervalo es. Dije, quiero saber cuál es la tercera de do. ¿Está? Entonces digo do, después digo re y después digo mi. Se está viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Ah, esto no es lo que quería hacer. Vamos a copiar. Yo me planteé, quiero saber esto. ¿Qué intervalo es? Do, mi. Y ya acabamos de ver que, wow, hay 3 más. ¿3 qué? Había cosas en el chat, perdón que no puedo ver el chat ahora. A ver cómo lo veo. No, Nicolás había preguntado si ibas de do a mi bemol. Ah, bueno, paciencia, paciencia. Bien, alguien que me traduzca el chat. Esto ya sé que también va a ser tercera. ¿Sí? Pero, ¿qué diferencia tiene esta tercera con respecto a las dos que La acabamos de cantidad de ver? tonos. Ah, tiene tono y tono. O sea que esa distancia es más larga. Está compuesta por 2 tonos, mientras que estas terceras que vimos antes están compuestas por tono y semitono, o al revés, semitono, tono. No importa en qué orden estén, la distancia resultante va a ser la misma. ¿Sí? Piénsenlo, si yo midiera con una regla mi teclado del piano, entre estos puntos es más largo estos. No, no va a ser más largo, estoy diciendo una tontería. Dejo de compartir un segundo. Me falló la técnica. Pero lo voy a mostrar en la guitarra. Denme un segundo que busco la guitarra. Estaba pensando que en el piano, al no estar la tecla negra y entre el mi y fa, iba a ser más pequeña la distancia, no, pero las teclas tienen la misma dimensión, entonces no, no me sirve. Bien, si yo toco, esto es do en la guitarra, ¿está? Do. Y esto es re, tono, tono mi. Ahí estoy haciendo do, mi. Miren la distancia que abarcan mis dedos, ¿está? Voy a ir, supongamos que este es la, bueno, caso hipotético, dijimos la, si tono y do semitono. Miren la distancia de esa tercera. A ver si se ve, no sé cómo acomodarme. Es eso, son 3 trastes, mientras que do mi me implicaba un traste más. Es una distancia más corta, mientras la otra es una distancia más larga. ¿Sí? Suenan distintos. Tara, tara, tan, tan. Una y tara, la tercera más corta. Y van a recibir un nombre. Se les va a dar una... yo no me acuerdo, y se me fue la palabra ahora. Decimos, el tipo de intervalo es tercera. Y su... ¿Cómo lo llamamos eso? El modo. ¿Cómo? El modo.
No sé si se dice modo para el intervalo, pero es como su cualidad, no me acuerdo ahora, se me fue. Pero no importa, tiene dos versiones. Las terceras, por lo menos, van a tener dos versiones. Las llamamos mayores o menores. ¿Sí? Si la distancia es más corta, la tercera será menor. Si la distancia es más larga, la tercera será mayor. ¿Se entiende? Esto va a aplicar después para otros intervalos. ¿Está? No para todos. Pero vamos a empezar con las terceras. Carlos, disculpa, te hago una consulta Toma antes la de que seguir quieras. avanzando, Sí. porque quedé ahí recalculando. Vos decís que de mi a sol Sí. se lo denomina tercera Sí. porque hay 3 espacios. Cuento O 3 sea, vos sonidos. contás mi, fa, Sí, sol, que exactamente. sol es la tercera. ¿Y qué referencia haces desde que el martes al viernes hay 3 días? Ahí me complica. Claro, porque yo cuando digo, si voy a contar de martes a viernes, no cuento martes, miércoles, jueves, viernes. El martes yo no lo cuento. Digo, miércoles, Sí. jueves, viernes, faltan 3 días. Sí. Eso es lo que hacemos comúnmente. Si yo dijera, bueno, a ver, de do a mi, ¿cuánto hay? Fa y sol. Perdón, de do a mi, re, mi, a 2. Entonces una segunda. No. Y ese es un error que cometen comúnmente. ¿Está? El do lo tengo que contar. Do, re, mi. Son 3, es tercera. Todos los sonidos involucrados me da el número de intervalo. ¿Se entiende? Si quieren pongámoslo, no olvídense de la comparación de los días. Si no les sirve, piénsenlo así. Para contar qué número de intervalo es el que obtengo, tengo que pensar entre los extremos, o sea, entre los dos sonidos que quiero averiguar, todos los sonidos involucrados entre medio. Listo. Sonidos sin alteraciones. Nuestro sistema, esa es una ventaja que tiene, ventaja o desventaja, después lo veremos. ¿Está? Cuento directamente desde el sonido inicial hasta el otro, en lo que se llaman sonidos diatónicos. Sin alteraciones, lo que llamamos diatónico. Vamos a ver otra palabra. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Alguien puso, voy a leer los mensajes del chat. Bien, se fue, ok. Ok, quería la saber pregunta de si cómo voy de do a mi había- bemol. Ahora la respondemos. ¿Se ve el apelativo si es mayor o menor? Apelativo, no sé si es apelativo. No tiene que ver con... No tengo se me fue la palabra ahora. No importa. Está esa posibilidad. Do, en vez de do mi, yo digo do mi bemol. Yo sé que existe esa posibilidad. Como acabo de ver que la tercera, que tiene 2 tonos, es una distancia más larga, por lo tanto la voy a llamar mayor. Si hago do mi bemol, ¿qué estoy haciendo? Pero eso quería saber yo, si era mayor o menor o si puede ser justa. No, las terceras No. no son justas, son mayores o menores. Puede haber disminuido o aumentada eso, pero son casos, por ahora ni se preocupen con esas. Claro, entonces de do a mi bemol sería una tercera menor. Exactamente, porque estoy bajando un sonido medio tono, la distancia me quedó más corta. Claro, los bemoles disminuyen un semitono sería. Exactamente, estoy bajando, ¿está? ¿Qué sonido es enarmónico de mi bemol? ¿Qué nota es la enarmonía de mi bemol? Re sostenido. Re sostenido. Si me ponen do re sostenido, ¿qué intervalo digo que es? Es una tercera, pero mayor. No, una segunda. No, ahí Una segunda. cuidado con ese Una error. segunda. Do, re, ¿cuántos sonidos estoy contando? 2. Es segunda, no duden. Por más que enarmónicamente lo que va a sonar es tercera menor, porque los sonidos son los mismos. Si yo escribí do re sostenido, teóricamente es una segunda. Después vamos a ver de qué tipo.
Pero entonces ese tipo de confusiones empiecen a limarlas desde ya, a quitar esas asperezas, como pulir bien una pieza de cerámica, decir, bueno, todas esas cosas que estaban ahí ásperas tengo que empezar a aclararlas. Quiero saber el número de intervalo, cuenten nombres de notas. Si está escrito do, re sostenido, no asuman que es mi bemol, porque lo que está escrito es re sostenido. ¿Está? Si alguien lo escribió así, debe tener sus motivos, como si escribo había con H y sin H. Bueno, no hay, había sin H. No. Pero supongamos que no hubiera. O bueno, con acento o sin acento, una palabra. ¿Está? Como con acento o como sin acento. Entonces, ¿en qué casos va uno u otro? Nada, eso responde a ciertas reglas. Cuando quieran saber número de intervalo, cuento los sonidos involucrados. No importa que la lógica me diga, no, pero es mi bemol. No asuman en armonías donde no está escrita la armonía. Ahora, si yo escucho, y cuando voy a escribir lo que mi cabeza pensó fue la tecla del piano, le dije re bemol, bueno, re sostenido, no es por lo que pasa por lo general, pero hay gente, pianistas, que enseguida les viene la imagen de su instrumento, las distancias, imaginan la tecla y ponen el primer nombre que les vino a la mente. Ese sería otro tipo de situación, pero el oído reconoció correctamente lo que sonó. ¿Está? Pero en lo que es teoría, pongamos ya de entrada, esa regla del juego. Quiero saber el número, lo que veo son los nombres de nota o nada, cuento distinto, por lo general no va a pasar, o sea, siempre va a haber nombres de nota involucrados, no les van a poner un dibujo del piano para decir qué intervalo hay acá. Pues entonces ahí sí puedo pensarlo yo puedo pensarlo como re sostenido o como bemol. Y ahí escribiré en función de eso. En última instancia, si hubiera un ejercicio así, aclaren, yo esa nota la interpreto como o pongan las dos opciones. O por lo general les van a poner nombres de notas. ¿Qué intervalo hay? O eventualmente el pentagrama, ¿qué intervalo hay de acá a acá? ¿Cómo se llaman esas notas? Bien, cuento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, eso con respecto a los nombres. La calidad del intervalo, creo que era la calidad, si es mayor o menor. ¿Está? Tenemos el número de intervalo y la calidad. Entonces, menor distancia, recuerden las distancias, la mínima es el semitono, o sea que si tengo tono semitono es más corto que tono-tono. Punto. Eso también empezará a tenerlo claro. Las distancias mínimas en el caso de ciertos intervalos va a hacer que el intervalo lo califique como mayor o menor. ¿Sí? Más distancia mayor, menor distancia menor. El tono y semitono puede recibir otro nombre. Está cuando yo digo do, re, mi, fa, ¿cuántos sonidos estoy diciendo? ¿Qué número de intervalo sería? 3, 4 Do, re. sonidos. do, re, mi, fa. Con fa. No, do, re, por un lado, do, re, o, por otro lado, mi, fa. Ambos son ¿qué tipo de intervalo? Segunda. Segunda. Do, re, digo 2 segundas, mi, fa, digo 2 segundas, pero son distintas esas segundas. Una es la que llamamos tono y otra semitono. ¿Cuál es más corta? La de mi fa. Mi, fa, segunda menor. Do, re es más grande, tiene un sonido intermedio, es lo que llamamos tono, segunda mayor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Voy a volver al dibujo. Si encuentro acá. Entonces ya vimos que estas terceras, por ejemplo, acá va a haber que agregarle. Se le pone por lo general una M minúscula, tercera menor. Esta también, acuérdense, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir eso? Mi, fa, sol es semitono, tono, pero la tercera es menor.
¿sí? La distancia es la misma. Semitono, tono. O tono, semitono es la misma distancia. Invertido el orden. Pero como lo que yo escucho es la resultante de los extremos, la distancia es la misma. ¿Sí? Tercera menor. Y esta, entonces dijimos que ¿qué tipo de tercera va a ser? ¿Do, mi? Menor. Mayor. 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 Esta se le pone una M mayúscula. Profe, Sí. ¿no se le llamaba calidad a los intervalos de menor y Calidad del mayor? intervalo, sí, puede ser. ¿Yo qué fue lo último que dije? Características. Características, sí, no, la calidad del intervalo, mayor, menor, sí, no, ahí está, yo creo que No, era sí, a esa. lo último dijo calidad. Calidad, ok, bien, bien, sí, tiene que ser calidad. Buenísimo. Entonces hasta ahora tenemos mayores y menores. Voy a borrar la escala pentáfona y la escala esa, anótenla por las dudas, son lo que se llama una pentáfona mayor. Está así como la escala de do mayor, pero de 5 sonidos. Borramos esto, ¿sí? Imaginemos que yo quiero ahora saber qué intervalo tengo acá. ¿Quién me dice el número de intervalo rápidamente? Una cuarta. Una cuarta. Una cuarta. ¿Alguien no se dio cuenta por qué? Si no se dieron cuenta por qué, es porque yo cuento do, re, mi, fa. Son 4 sonidos que dije. El intervalo va a ser cuarta. ¿Sí? Interesante esto para que vayan probando después. Empiezan a ver cómo suena cada uno. Cómo suena una tercera mayor, cómo suena una tercera menor, cómo suena una cuarta. Carlos, lo entendía eso, entendí, pero si de mi a fa hay un semitono, ¿por qué sería cuarta? Porque yo Entiendo que estoy do, re, mi, contando... fa, Sin alteración. No, perdón, ¿cuál era ¿Leo la duda? Si mi a fa... que si de mi a sol vos tenés un tono y medio, si se quiere, y se lo denomina tercera, Sí. ¿por qué de do a fa el mi y fa no se lo cuenta como semitono y contás cuarta? Porque estoy contando notas, no estoy contando cantidad de semitonos. Atento con esto. Está muy bien la pregunta. Yo no estoy contando cantidad. No estoy contando cantidad de semitonos. Estoy contando los nombres de notas que hay de un sonido a otro. ¿Se entiende? Está bien, ¿y en la tercera? En la tercera yo conté mi, fa, sol, conté 3 sonidos. Mi, fa, sol. No, todavía no habíamos visto si era mayor o menor. Estábamos viendo cuántos sonidos están involucrados. De la a do cuento 3 sonidos. La, si y do. De do a fa cuento do, re, mi, fa. 4 sonidos. Bien. No estoy planteando cuántos semitonos ni tonos hay. Estoy planteando cuántas notas cuento. Perfecto. ¿Ya? Este sistema de intervalos está basado en lo diatónico. No interpreta tonos, semitonos, más que para después ver la calidad del intervalo. Ahí sí voy a echar un vistazo a ver cómo está armado en cantidad de tonos y semitonos. Pero en principio el número del intervalo depende de esos nombres de notas nada más. No le interesa si hay sostenidos, bemoles o demás. Si yo veo do sostenido, fa sostenido, no piensen los sostenidos. Piensen do, fa. Y cuentan. Do, re, mi, fa. 4 es cuarta. Por más que cuando haya sostenidos, si les preguntan, bueno, ¿qué intervalo es este? Re bemol, si sostenido. Lo primero que cuento son los nombres de nota. No piensen sostenidos y bemoles. Cuentan el nombre de nota.
re, mi, fa, sol, la, si, conté 6, es una sexta. Después voy a ver cómo me arreglo con la calidad de ese intervalo. ¿Está? Pero en principio el nombre de nota es el que me define el número. Y obviamente cuántos hay involucrados para llegar de uno a otro. ¿Sí? ¿Se quedó claro, Leo? Sí. Perfecto. Ahora, si yo quiero saber la calidad de esta cuarta, ¿cómo la voy a llamar? Bueno, ahí sí empiezo a ver cómo está estructurada en función de tonos y semitonos. Fíjate que nosotros vimos do mi, una tercera mayor. Y lo que estoy haciendo es agregar un semitono. ¿Sí? Después ya me iría al sol, si sigo en las notas de teclas blancas. Do sol, ¿qué intervalo sería? Una quinta. Una Una quinta. ¿Por qué? Porque hay 5 notas. Lo voy a copiar de una vez y vamos a comparar esto. Ahí. Entonces, ya quedan 6 minutos. Si se cortan, recuerden, volvemos. Muy bien. Esto es quinta. Vamos a hacerlo prolijo acá. ¿Por qué? Porque yo partí, y esto atentos que es fundamental. Yo partí del do y fui hasta el sol. Podría pasarme esto. Y que mi intervalo fuera este que puse acá. Y es muy tentador. Sol, do, quinta. ¿Por qué? Porque vi do, sol, quinta. No. Sol, do, ¿qué intervalo sería? Una cuarta. Una cuarta. Cuarta. Sol, la, si, do. 4 sonidos conté del sol hasta el do. Por lo tanto, es también cuarta. Va a sonar como cuarta. Además. ¿Se entiende? O sea que en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Empiezan los juegos de palabras. Acá ya van a ver que se arman unas ensaladas maravillosas con esto, porque es como... nada. Ya van a ver cuando empiecen las complicaciones de verdad. Bien, esto a fines de aclarar que depende siempre... Tengo que tener en cuenta cuál sonido partí. Y atentos a esto, influye el sonido más agudo, más grave. Yo puedo pensarlo hacia abajo el intervalo, o sea, yendo del agudo al grave. Puedo pensar, toqué do, do, sol, es esto mismo, do, sol, pero lo estoy viendo de izquierda a derecha. Sigue siendo una cuarta. Si quiero contarlo, cuento hacia abajo, do, si, la, sol, 4 cuartas. Mismo procedimiento. ¿Qué pasa con las calidades de estas cuartas y quintas? Fíjense, voy a borrar la cuarta sol do. Que entre medio de estos hay un sonido. ¿Cuál es? Do. No, como entre medio del fa y el sol, digamos. El fa sostenido. O el do. Fa sostenido o sol bemol. O sol bemol. Acuérdense eso. Si yo lo miro, esa tecla negra que está entre sol y fa, es fa sostenido porque subí medio tono hacia arriba, o sol bemol porque bajé medio tono hacia abajo, valgan las redundancias. Bajé medio tono es sol bemol, fa sostenido o sol bemol, ¿sí? Entonces acá me surge la duda, ¿qué será cuarta mayor, menor? No recuerdo tampoco la explicación de por qué, pero las cuartas y quintas no se llaman mayores o menores. Se las va a llamar
Justas, Justa. en el caso, estas que vemos así, que comprenden ¿cuánto? El caso de fa sol, el caso de do fa son 2 tonos y un semitono. Esa es la cuarta justa. En cualquier orden que lo encuentre, recordemos, hoy dije sol, la, si, do, en este caso es igual, 2 tonos en semitono, pero yo podría pensar mi a la, tengo semitono, tono, tono, o sea, 2 tonos y un semitono, mi, fa, sol, la, es cuarta también. Adentro, internamente, el orden es distinto. Entonces, la cuarta justa implica que internamente en alguna combinatoria tiene 2 tonos y un semitono. ¿De acuerdo? Si yo lo subo medio tono y digo do, fa sostenido, esa cuarta la estiré, la hice más grande, me fui medio tono más arriba, a esa la voy a llamar cuarta aumentada. Entonces, cuartas ya tenemos justas, aumentada. Puede haber una cuarta disminuida, sí, menos frecuente. ¿Está? Pero yo directa podría decir do, fa, bemol. Como nombre es cuarta, do, re, mi, fa, nombré 4 sonidos, pero lo bajé medio tono. Ese bemol, o sea que ya no es justa, es disminuida. ¿A qué va a sonar igual la cuarta disminuida? A una tercera mayor. Exactamente, porque es igual enarmónicamente lo mismo que do, mi. Esas son las complejidades de nuestro sistema de escritura y de nombrar notas. Nos acarrea este montón de problemas que hay que ir solucionando. Pero bueno, esa es la parte teórica. Esto es de sentarse, revisar, estudiar, hacer cálculos. Después está la parte auditiva, recuérdense siempre, y obviamente buscamos la unión de ambos. Queda menos de un minuto, ni bien se corta, volvemos a sumar, ¿sí? Nos volvemos a encontrar. Entonces, con la quinta va a pasar lo mismo. Esa quinta do sol que tiene tono, tono, semitono, tono, o sea, 3 tonos y un semitono, quinta justa. Si yo en ese sol lo bajo medio tono, ¿qué nota me queda? Sol bemol. Sol bemol, bien. Ojo que es fa sostenido, pero no es. Si yo bajo el sol medio tono es sol bemol, me queda una quinta disminuida. Acorté el espacio. La quinta disminuida enarmónicamente suena igual que ¿qué otro intervalo entonces? Cuarta aumentada. Una La cuarta cuarta aumentada. Les grabo este apéndice aparte porque el último tramo de la clase olvidé poner a grabar. Detalle. Entonces, bueno, vamos a cerrar nada más con estos intervalos que se formaron en la escala de do mayor. Llegamos a esa cuarta aumentada, quinta disminuida, ¿sí? Ya vimos la cuarta y la quinta, cuántos intervalos comprendían, y aparece esta cuarta disminuida, esta cuarta aumentada, perdón, quinta disminuida, que es lo que llamamos el tritono. ¿Por qué? Porque está formada por 3 tonos. Do, re un tono, re, mi un tono, mi, fa sostenido o sol bemol, otro tono. Se lo llama tritono, ¿sí? Si seguimos en la escala, voy a tener de do a la un nuevo intervalo. Esto lo vimos, simplemente estoy dejando para los que no estuvieron. Y nada, después ustedes háganlo en papel, véanlo, escríbanlo, envíanlo con el dibujo del piano, etc. Do a la, me queda un nuevo intervalo. ¿Qué intervalo es? Cuento do, re, mi, fa, sol, la. 6 es una sexta. ¿Está? Pienso inmediatamente, hay un sonido entre el sol y el la. Sí, está el sol sostenido o la bemol. Quiere decir que si yo lo pienso como la bemol, voy a tener una sexta más pequeña. Entonces, si hay una sexta más pequeña, la sexta original que estábamos viendo, do la, va a ser sexta mayor y do la bemol sexta menor. ¿Estamos? La conformación interna de la sexta mayor, do, la, si van contando tonos y semitonos, les va a dar 4 tonos y el semitono mi, fa ahí entre medio. ¿Tá? Recuerden que el orden de tonos y semitonos no altera el producto final. Finalmente vamos a tener las notas do y si,
¿sí? En los extremos, si las cuento uno por uno, voy a tener 7, o sea que mi intervalo va a ser una séptima. Nuevamente puedo preguntarme, ¿hay un intervalo intermedio de la y si? Sí, está el si bemol. Quiere decir que do si bemol es también séptima, pero es una séptima más pequeña. Por lo tanto, mi séptima original, do si, es una séptima mayor. Conformación interna de la séptima mayor son 5 tonos y un semitono. ¿Está? Finalmente la octava, do, do, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Contamos y me da 8 de do a do. Octava va a ser una octava justa, se la llama, y está conformada, y atentos con esto, por 5 tonos y 2 semitonos. Uno podría pensar, bueno, pero 2 semitonos es un tono, o sea que está hecha por 6 tonos. Pero sucede que hay una escala que se llama, escala que va de do a do y que se llama escala por tonos. Suena bastante disonante y son todos tonos, no hay semitonos. Y esas son 6 tonos. Entonces, por eso, cuando hablamos de la octava y estamos pensando en la escala diatónica, o sea, esta escala de do mayor, decimos que su conformación interna es de 5 tonos y 2 semitonos. Es conveniente porque si no puedo pensar una escala de 6 tonos y no es el caso por ahora. Bueno, esa era básicamente la idea, cerrar. Vimos la estructura de la escala mayor, vimos cómo es el intervalo de la tónica de do hacia los siguientes intervalos, qué intervalos aparecieron, y empezamos a ver cómo llamamos, cómo nomenclamos a los intervalos. Así que bueno, eso había quedado fuera, no lo grabé, por eso agregué esto y nos vemos la próxima clase. Suerte.